Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, el chismorreo, las series turcas que tanto nos gustan y por supuesto, las parejas más mediáticas. Hoy tenemos un vídeo que prepárense, porque va a dar mucho de qué hablar. Sí, como leyeron en el título, vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y no estamos hablando de un reencuentro romántico, sino de una situación que, digamos, ha sacudido un poco el avispero. Se han escuchado rumores, se han visto indicios, pero hoy vamos a desmenuzar todo lo que está pasando entre estos dos grandes actores turcos. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un vídeo lleno de sorpresas, declaraciones impactantes y por supuesto, mucho drama. Y antes de empezar, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal. Es completamente gratis, solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así se aseguran de ser los primeros en enterarse de todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De qué se trata todo este revuelo entre Atay y Serine? Bueno, como saben, estos dos actores compartieron pantalla en la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de la famosa DOC. Durante la grabación, como suele suceder, surgió el amor. Una relación que cautivó a miles de fans alrededor del mundo y que se convirtió en una de las más queridas del panorama turco. Sin embargo, como todas las historias, esta también llegó a su fin. La relación terminó hace ya bastante tiempo, dejando a muchos con el corazón roto. Ambos siguieron sus caminos, triunfando en sus respectivas carreras y explorando nuevos horizontes sentimentales. Pero como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas aún guardan algo de calor. Últimamente se ha especulado mucho sobre una posible tensión entre ambos actores. Todo comenzó con unas declaraciones que Atay hizo en una entrevista. Le preguntaron sobre sus proyectos futuros y sobre la posibilidad de volver a trabajar con Serine. Y su respuesta, digamos, no fue la más amigable. No creo que sea el momento, dijo Atay. Respeto mucho a Serine como actriz, pero ahora mismo estoy enfocado en otro tipo de proyectos. No me veo volviendo a trabajar en algo similar a Medcezir en el corto plazo. Hasta ahí podría parecer una respuesta profesional y educada. Pero lo que vino después fue lo que realmente encendió la polémica. Cuando le preguntaron directamente si había algún problema personal entre ellos, Atay titubeó, se puso un poco nervioso y respondió con una evasiva: prefiero no hablar de mi vida personal. Eso es algo que me guardo para mí. Una respuesta que, como saben, en el mundo del espectáculo equivale a un sí rotundo. Estas declaraciones, obviamente, llegaron a oídos de Serine. Y su reacción, según fuentes cercanas a la actriz, fue de total sorpresa y decepción. Al parecer, ella no se esperaba esta actitud por parte de su expareja. De hecho, algunos rumores apuntan a que Serine había mostrado interés en volver a trabajar con Atay en algún momento, aunque fuera en un proyecto completamente diferente a Medcezir. Pero la cosa no quedó ahí. Días después de la entrevista de Atay, Serine fue abordada por la prensa durante un evento. Le preguntaron directamente sobre las declaraciones de su expareja y su reacción, sin duda, fue de sorpresa. Se le pudo notar la incomodidad, pero trató de mantener la compostura. No he visto la entrevista, dijo Serine. Pero si Atay ha dicho eso, supongo que tendrá sus razones. Yo siempre le he tenido mucho respeto y cariño. Trabajamos juntos durante mucho tiempo y vivimos muchas cosas. Si él no quiere volver a trabajar conmigo, lo respeto. Una respuesta elegante y diplomática, sin duda. Pero como suele suceder, la prensa insistió. Le preguntaron si se sentía decepcionada por las palabras de Atay. Y aquí fue donde Serine, sin querer queriendo, dejó entrever algo más. Un poco sí, reconoció Serine. Pero entiendo que cada uno tiene sus propios planes y prioridades. No puedo obligar a nadie a trabajar conmigo. Solo espero que en el futuro podamos coincidir en algún proyecto interesante. Estas palabras, como era de esperar, causaron un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de ambos actores se dividieron. Algunos criticaron duramente a Atay por su actitud, tachándolo de desagradecido y poco profesional. Otros, por su parte, lo defendieron, argumentando que tiene derecho a elegir con quién quiere trabajar y que no tiene ninguna obligación de complacer a los fans.
Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Atay fue tan tajante en sus declaraciones? ¿Realmente existe algún problema personal entre él y Sereni? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos apuntan a que Atay simplemente quiere distanciarse de su pasado y enfocarse en nuevos proyectos que le permitan demostrar su talento en otro tipo de roles. Recordemos que después de Medcezir, Atay ha participado en series y películas de corte mucho más serio y adulto como Akan, El Protector, o Yeşilçam. Otros, en cambio, creen que sí existe algún problema personal entre ambos actores. Rumores de infidelidades, celos y rencillas del pasado han circulado durante años. Y aunque nunca se han confirmado, muchos creen que podrían ser la verdadera razón por la que Atay no quiere volver a trabajar con Sereni. Incluso hay quienes especulan con la posibilidad de que Atay esté celoso del éxito de Sereni en los últimos años. Recordemos que Sereni ha protagonizado varias series de gran éxito, como Fi, Samaran, y la más reciente, Kimler Geldi, Kimler Hekti, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las declaraciones de Atay han generado una gran polémica y han puesto de manifiesto que la relación entre él y Sereni, al menos a nivel profesional, no es la mejor. Ahora, ¿qué pasará en el futuro? ¿Volveremos a ver a Atay y Sereni juntos en la pantalla? La verdad es que después de todo esto parece bastante improbable. Aunque, como dicen, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo todo puede pasar. Lo que sí es seguro es que esta historia ha dado mucho de qué hablar y que seguirá generando debate durante mucho tiempo. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados de todas las novedades. En resumen, hemos visto cómo unas declaraciones de Atay Ulusoy sobre la posibilidad de volver a trabajar con Sereni y Sarkaya han desatado una tormenta mediática. Analizamos las palabras del actor, la reacción de Sereni y las posibles razones detrás de esta tensión. Hemos explorado las teorías sobre celos, rencillas del pasado y la simple decisión de Atay de enfocarse en nuevos proyectos. Y finalmente hemos concluido que aunque la posibilidad de verlos juntos de nuevo parece remota, en el mundo del espectáculo nada está escrito en piedra. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros al analizar esta polémica. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Atay fue demasiado duro con Sereni? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirnos, los invitamos una vez más a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo lo que está pasando entre Atay y Sereni, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana tenemos nuevos vídeos con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero no nos detendremos aquí, amigos. Porque detrás de cada declaración pública, de cada evasiva y cada sonrisa forzada, hay un trasfondo mucho más complejo. Vamos a bucear en la historia de esta relación, en los altibajos, en los momentos de gloria y en las posibles heridas que aún no han cicatrizado. Porque la historia de Atay y Sereni es mucho más que una simple ruptura sentimental, es un reflejo de las presiones, las expectativas y las complejidades del mundo del espectáculo. Para entender la magnitud de este distanciamiento, debemos recordar el contexto en el que surgió su relación. Medcezir fue un fenómeno televisivo que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, alimentando la ilusión de miles de fans que veían en ellos a la pareja perfecta. Sin embargo, vivir bajo el escrutinio público tiene un precio. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada rumor era amplificado y cada problema personal se convertía en un titular. La presión era constante y, según algunas fuentes, esto comenzó a afectar la relación. Se rumoreaba que los celos profesionales eran una fuente constante de conflicto. Mientras que Atay comenzaba a explorar proyectos más oscuros y arriesgados, Sereni se consolidaba como una reina de las comedias románticas. Sus caminos profesionales se estaban separando y esto, inevitablemente, afectaba su relación personal. Además, la prensa rosa turca no les daba respiro. Constantemente se les vinculaba con otros actores y actrices, alimentando rumores de infidelidades y deslealtades.
Aunque nunca hubo pruebas concretas de estas acusaciones, el daño ya estaba hecho. La confianza entre ellos se fue erosionando poco a poco, hasta que finalmente la relación llegó a su fin. ¿Pero por qué estas viejas heridas resurgen ahora? ¿Por qué Atai ha sido tan categórico al negar la posibilidad de volver a trabajar con Sereni? Aquí es donde las teorías se multiplican y se vuelven aún más interesantes. Una de las teorías más plausibles es la que apunta a que Atai simplemente quiere reinventarse. Después de su paso por Medcezir, el actor ha demostrado una clara ambición por explorar nuevos registros interpretativos. Ha participado en producciones de Netflix como Hakan, El Protector, donde interpretó a un superhéroe turco, y en la serie Yeşilçam, un drama ambientado en la edad de oro del cine turco. Estos proyectos le han permitido mostrar una faceta mucho más seria y adulta, alejándose de la imagen de galán juvenil que le dio fama. Volver a trabajar con Sereni en algo similar a Medcezir podría significar, para Atai, un paso atrás en su carrera. Podría sentir que se le encasilla en un tipo de rol que ya no le interesa, limitando su capacidad para seguir creciendo como actor. Otra teoría, como ya mencionamos, es la que apunta a posibles rencillas del pasado. Aunque ambos actores han mantenido una actitud profesional y respetuosa en público, algunos insiders aseguran que existen resentimientos y heridas que no han sanado por completo. Es posible que Atai aún guarde cierto rencor hacia Sereni por algún episodio del pasado, lo que le impide considerar la posibilidad de volver a trabajar con ella. Y por supuesto, no podemos descartar la teoría de los celos profesionales. Sereni Sarıkaya se ha convertido en una de las actrices más exitosas y solicitadas de Turquía en los últimos años. Sus proyectos han sido un éxito de crítica y público, consolidándola como una estrella indiscutible. Es posible que Atai, a pesar de su propio éxito, sienta cierta envidia por el meteórico ascenso de su expareja. Recordemos que en el competitivo mundo del espectáculo, el éxito de uno puede ser percibido como una amenaza para el otro. La competencia es feroz y las oportunidades son limitadas. En este contexto, es comprensible que Atai pueda sentir cierta inseguridad ante el arrollador éxito de Sereni. Sea cual sea la verdadera razón, lo cierto es que las declaraciones de Atai han generado una gran decepción entre los fans de Medcezir. Muchos esperaban que con el tiempo, ambos actores pudieran superar sus diferencias y volver a trabajar juntos en algún proyecto. La idea de verlos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia que los unió en el pasado, era un sueño para muchos. Sin embargo, las palabras de Atai han echado por tierra estas esperanzas. Han dejado claro que, al menos por el momento, no existe ninguna posibilidad de un reencuentro profesional entre él y Sereni. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo afectará esto a la carrera de ambos actores? ¿Seguirán caminos separados para siempre? ¿O el destino, caprichoso como siempre, volverá a unirlos en algún momento? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. La relación entre Atai Ulusoy y Sereni Sarıkaya, más allá de un simple romance fallido, es un reflejo de las complejidades del mundo del espectáculo, de las presiones, las expectativas y las ambiciones que moldean la vida de las estrellas. Y nosotros, como buenos espectadores, estaremos aquí para seguir cada capítulo de esta apasionante historia. Además, la repercusión de este no rotundo de Atai ha revivido la memoria de otros proyectos que ambos actores tuvieron que rechazar juntos, por supuestas diferencias creativas durante la época de su relación. Una película que prometía ser un éxito de taquilla, y una serie de corte dramático que hubiera supuesto un cambio de registro para ambos. Los fans se preguntan ahora si estas decisiones también fueron influenciadas por la tensión que ya existía entre ellos en ese momento. Y no solo eso, sino que las redes sociales han ardido con teorías conspirativas. Algunos usuarios han desempolvado entrevistas antiguas en las que se podía percibir cierta incomodidad entre ambos, analizando gestos y miradas que ahora interpretan como señales de una relación que se estaba deteriorando. Incluso se han creado hashtags como @Atai Serenay unidos jamás, y @Serenay merece algo mejor, mostrando el apoyo incondicional de los fans a cada uno de los actores. Incluso algunos medios turcos han empezado a especular sobre el posible veto que Atai podría haber impuesto a Sereni en ciertos círculos de la industria. Aunque no hay pruebas de ello, la simple insinuación ha generado un debate acalorado sobre el poder y la influencia que algunos actores pueden llegar a tener en la toma de decisiones de las productoras. Y mientras tanto, ¿qué hará Sereni?
Seguirá adelante con su carrera, demostrando que puede brillar con luz propia sin necesidad de la aprobación de su expareja. ¿O tratará de tender puentes, buscando una reconciliación que permita un futuro reencuentro profesional? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero lo que sí sabemos es que Serine Isarkaya es una mujer fuerte, talentosa y ambiciosa. No se dejará amedrentar por las palabras de nadie, y seguirá luchando por alcanzar sus sueños. Y nosotros, desde este canal, estaremos aquí para apoyarla y celebrar cada uno de sus éxitos. Así que amigos, la historia de Atai y Serine continúa. Y aunque el futuro sea incierto, una cosa es segura, seguiremos hablando de ellos durante mucho tiempo. Porque son dos estrellas que brillan con luz propia, y sus vidas, entrelazadas por el destino y separadas por el tiempo, seguirán fascinándonos y emocionándonos. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselo todo. No se pierdan el próximo capítulo.